pero vamos a ver algunas cuestiones de la parte del proceso, que fue como el tema que se saltaron en el documento de guía de compras, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para la parte de la publicación de la convocatoria, ustedes ahí vieron ya también en las en las licitaciones que revisaron, en la convocatoria viene establecido el lugar, la fecha, el horario para obtener las bases. Algunos buscaron la convocatoria, otros tal vez buscaron las bases y, por ejemplo, en el caso de que tengan costo, pues el costo y la forma de pago. Por normativa federal, la convocatoria de la licitación es por Compranet y su obtención será gratuita de la convocatoria, ¿ok? Luego ya las bases pueden tener costo. Y ahí también se establecen especificaciones de fecha, hora y lugar, por ejemplo, de la junta de aclaraciones y de la presentación y apertura de ofertas, así como también criterios muy específicos para la evaluación de las propuestas, de las proposiciones y la adjudicación de los contratos, ¿ok? Obviamente puede cambiar un poco, por ejemplo, los detalles, si es con un recurso federal o si es con un recurso, o sea, licitaciones a nivel estatal. Después, por ejemplo, si es a nivel internacional la convocatoria, pues también debería de estar en el sitio electrónico de compras gubernamental, en este caso igual Compranet, aunque sea licitación internacional, podrán accesar, tendrán que abrir una cuenta, etcétera, los participantes internacionales. Y bueno, debe de ser muy claro estas cuestiones de lugares, fechas y horarios de estos puntos particulares, ¿no? De las bases, de las juntas, declaraciones, de la presentación y apertura de propuestas, porque todo eso es público y eso es específico y no se puede cambiar. Otra parte importante es, por ejemplo, el modelo de contrato al que deben de sujetarse pues, los participantes, dependiendo de la licitación de la que se esté tratando y qué requisitos debe de cumplir o de cumplirse para que se acredite como personalidad jurídica. ¿Okay? Eso debería también especificarse en la convocatoria. Después, con respecto a las bases, que también, pues, digamos que se pueden formar parte de la convocatoria, en las bases deben de venir particularmente las instrucciones para elaborar y entregar las ofertas y las garantías. O sea, ahí el licitante debe decir, quiero que en tu propuesta venga especificado de tal forma muy específica, ¿no? El tipo de equipo, la marca del equipo, etcétera. Entonces, en la convocatoria, particularmente en las bases, eso es muy, muy claro. Los términos en los que se va a regir la licitación y también cómo se van a hacer la acreditación de personalidad jurídica de los que van a participar y qué requisitos deben de cumplir, ¿no? Requisitos como los que les mencionaba Norma, que por ejemplo era con una determinada antigüedad de la empresa haciendo ese servicio y qué documentos y datos deben de presentar. Eso debe de venir muy claro en las bases y también otra vez la fecha, hora y lugar de la presentación y apertura de las ofertas y así como los criterios para la evaluación de las ofertas y la adjudicación del contrato. ¿Okay? Ahora, esta convocatoria se puede modificar, ¿ok? Pero siempre y cuando estos cambios se realicen antes de que los proveedores hayan presentado sus propuestas, ¿sí?
Entonces, esas modificaciones no deben limitar el número de licitantes, es decir, no puede suceder que se modifique para que esas modificaciones, por ejemplo, restrinjan mucho el número de participantes, porque eso también sería, pues tal vez no transparente, un proceso que puede prestarse a que no sea transparente. Y se podrán modificar a más tardar el 7º día natural o los 5 días hábiles, después de 5 días hábiles posteriores, ¿ok? Previo al acto de la presentación y la apertura de las proposiciones, ¿ok? Y obviamente no se pueden modificar los bienes o servicios convocados originalmente, es decir, no puedo decir antes pedía una tomografía y ahora quiero una resonancia, eso no se puede modificar, ¿no? Es decir, tendrán que ser modificaciones no tan sustanciales, ¿ok? Y obviamente, ¿por qué es este plazo de tiempo? Pues para que los proveedores o los proponentes tengan tiempo de ajustar sus propuestas, ¿ok? Debería de ser al menos 7 días naturales o 5 días hábiles, pero hay algunos estados que no respetan digamos que eso es lo que establecen las buenas prácticas, pero hay estados que establecen que pueden ser menos días, ¿ok? Entonces, la ley de adquisiciones contempla que debe de respetarse, por ejemplo, esto de los días, que las modificaciones deben de hacerse públicas y que se prohíban cambios en el caso de lo que decíamos, ¿no? Los bienes o servicios convocados originalmente. Sin embargo, ustedes pueden ver en su guía de compras, si no la tienen ahí, se las comparto. Ahí viene una tabla donde dice por estado si cumplen con estas buenas prácticas para la modificación de las convocatorias por legislación. Solo son 5 estados, los primeros 5, los que cumplen con todo. Todos los demás pues varían o ni siquiera lo contemplan. Entonces aquí está el número de días que piden días naturales. Entonces solo son los primeros 5 estados que contemplan modificaciones, respetan los 7 días, hacen públicas las modificaciones y prohíben la modificación de la naturaleza del objeto de la licitación, ¿no? Es decir, no pueden cambiar los bienes o servicios que se convocan originalmente. Pero, por ejemplo, hay estados que no lo prohíben, ¿no? Y hay otros que no tampoco exigen que se hagan públicas. Y en estos, pues, se hace lo que quiere, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿cómo estamos en San Luis Potosí? Mal, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que se den una idea de que, pues, por eso se hace hincapié en la parte de cómo se deben de revisar las reglas y las legislaciones a nivel federal, pero también a nivel estatal, porque a nivel estatal, pues, a veces las modifican, ¿no? A su parecer. Entonces, sí puede haber modificaciones respetando ciertos parámetros. Después de que se pueden modificar las convocatorias, pues sigue la parte de la visita a instalaciones. Por ahí creo que estaban confundidos con la parte de visita a instalaciones, porque visita a instalaciones es visitar las instalaciones de los proponentes, no de la institución que está licitando. Entonces yo entendí por ahí, por lo que preguntaron, es que habían entendido al revés. Entonces solo aclarar. Que puede resultar necesario que personal del gobierno, o sea, aquí personal del gobierno estamos hablando de una licitación pública que hace una institución de gobierno, Secretaría de Salud, INSS, ¿sí?
este personal de gobierno que pertenece a estas instituciones puede requerir visitar, realizar recorridos para verificar las instalaciones de operación del proveedor. ¿Okay? Se visitan las instalaciones del proveedor y no al revés, el proveedor visita las instalaciones del licitante. La pregunta que hacían es, ¿un proveedor debería visitar el hospital donde, por ejemplo, va a poner una resonancia magnética? No, le vale. Si no tiene la instalación adecuada del hospital, no es su problema, ¿ok? Es el problema de la institución. Entonces, el licitante, el proveedor, el que va a participar en la licitación debe de preocuparse por cubrir los requisitos de la licitación. Y los que hacen la licitación, el ente de gobierno, porque va a las instalaciones del proveedor para verificar pues, que sí existe la empresa, que sí hace lo que debe, etc. Ese es el objetivo de este paso de visita a las instalaciones, ¿ok? Se debe de generar un acta, acuérdense que todo debe de estar documentado, de asistentes, del horario, de la fecha, del lugar, etc. Y puede haber preguntas, pero no se responde, ¿ok? Entonces, es decir, preguntas de parte de los licitantes, de los proponentes a los licitantes, no se pueden responder porque para eso es la junta de aclaraciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo, empresa, participo en una licitación, vienen a licitar mi empresa y quiero aprovechar esa visita para hacer preguntas, no me pueden contestar. El secretario de salud que me vino a visitar no me puede contestar, ¿ok? Y la asistencia de los licitantes, pues no es obligatoria, ¿ok? Es decir, podrían ir sí o no a hacer la visita. Después, para la junta de declaraciones, por ejemplo, se pueden surgir dudas sobre las bases, ¿ok? Y entonces, esta parte de junta de declaraciones, estas dudas se hacen previo a la presentación de las ofertas, ¿ok? Toda esta actividad, la información sobre preguntas y sobre respuestas debe difundirse, ¿ok? Así como la convocatoria es pública, también las preguntas y respuestas que se generen. Entonces, se deben de difundir no solo al que generó las preguntas, sino a todos en general. Y este proceso de dar oportunidad a que se resuelvan dudas, pues puede servir como un proceso para evitar inconformidades o para disminuirlas, ¿ok? Porque pues así el que quiere participar en la licitación puede resolver alguna duda y no después, por no saber un pequeño detalle, él pueda presentar una inconformidad, ¿ok? Las juntas las preside el área contratante, es decir, quien está haciendo la licitación, y se contará con un representante del área requirente y del área técnica para aclarar las dudas, ¿ok? Pueden hacerse de forma, digamos, presencial, pero también pueden hacerse a través de un sistema electrónico, ¿ok? Lo cual a veces es recomendable según las prácticas internacionales, pues porque hace más ágil todo el proceso. Entonces se envían las preguntas y se responden por este medio electrónico. O incluso pueden ser a veces también vía correo electrónico. No es forzoso que todas las preguntas que se generen se contesten, ¿ok? Los que están haciendo la licitación, los que necesitan el servicio o los materiales, deciden qué preguntas contestan. Por eso a veces se solicita que las envíen antes para revisarlas y preparar las respuestas. Y como puntos importantes, pues a veces, o bueno, debe de considerarse que es obligatorio
para quien convoca la licitación realizar cuando menos una junta de aclaraciones, ¿ok? Es decir, podría haber más de una junta de aclaraciones y se debe señalar al cierre de la primera junta, por ejemplo, la fecha y hora para, en el caso, una segunda o posteriores reuniones, ¿ok? No todos los visitantes tienen que asistir, o sea, no de forma obligatoria. Y obviamente las preguntas planteadas pues deben de ser muy claras, muy concisas y obviamente deben de estar muy relacionadas con el contenido de la convocatoria, ¿sí? Es decir, no deben de ser preguntas muy abiertas, muy generales, muy puntuales, que necesitas saber, ¿no? ¿Qué punto no entendiste o sobre qué punto tienes dudas? Entonces hay que preparar también las preguntas de forma adecuada. Si no es una pregunta de ese tipo, se desecha, ¿sí? Por eso no todas las preguntas, les comentaba que no todas las preguntas que se hacen tendrían que ser de forma obligatoria contestadas. Y entre la última junta de aclaración y el acto de presentar y aferir las propuestas debe existir un plazo. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de las preguntas y respuestas que se generen, pues el que va a ofertar puede también ajustar sus ofertas, ¿ok? Entonces debe de tener cierto rango de tiempo para hacer ese ajuste. Y las actas que se generen, así como las preguntas y respuestas que se dieron, deben de estar a disposición de los visitantes que no asistan, ¿ok? Ahora, ¿cómo es esta parte de plazo para la presentación de las propuestas? Entre la última junta de aclaración que puede generar una modificación en la convocatoria o no, y la presentación de las propuestas a cargo de los posibles proveedores, debe de, no por regla, ni tampoco es obligatorio, pero digamos que una buena práctica dictaría que debería de haber esta parte de 7 días naturales o 5 días hábiles entre la junta y la propuesta. ¿Okay? Como ya vimos, puede cambiarse este rango. Entonces, por ejemplo, a nivel estatal son solo 5 estados los que establecen estos 7 días naturales, mientras que los otros o no lo considera, ¿no? Se especifica o no se regula, ¿ok? Entonces eso puede ser, pues, muy ambiguo, ¿ok? Obviamente deberá de establecerse en la licitación y debería de ser notificado ese tiempo, pero no hay como una regla en algunos estados, ¿no? En los estados que no tenían, por ejemplo, ninguna marca. Y bueno, después ya sigue la presentación y apertura de las propuestas. En el caso, por ejemplo, de que sea un recurso federal, generalmente en un mismo evento se presentan y se abren las propuestas técnicas y económicas. En el caso de recursos estatales, a veces se hace el proceso en 2 fases, es decir, primero se abren las propuestas técnicas y después se revisan las propuestas económicas, ¿ok? Y aquí depende del proceso de evaluación, pero las propuestas técnicas que sí pasen, que cumplan con los requisitos, pues son las propuestas que se leen, las propuestas económicas que se abren, ¿okay? Las demás quedan descartadas, pues porque no cumplen con lo que se requiere, ¿ok? Y puede hacerse eso a nivel estatal en diferentes días, pero no importa si son recursos federales, estatales, y si es el mismo día o si es en diferentes días, debe de estar especificado en la convocatoria. El día, el lugar y la hora debe de estar especificado en la convocatoria. Después, para la evaluación de las propuestas, en este caso de la apertura de las propuestas,
Obviamente, pues se tiene que verificar que esté toda la documentación en la que hace referencia a la convocatoria, ¿ok? Sin estarlo todavía evaluando, pero debe de estar todos los documentos, ¿ok? También debe de elaborarse esta parte de un acta, ¿no? Y también existe esta parte de un órgano interno de control que digamos que es como el que va a estar revisando que estos procesos se lleven de forma adecuada. Entonces, por ejemplo, si el que está presidiendo la licitación, que es un servidor público, sabe de denuncias o de alguna falsedad en alguna proposición, lo comunica a este órgano interno de control para que sea de su conocimiento. ¿Ok? Entonces, este proceso de presentación y apertura de propuestas, pues es muy importante y debe de ser completamente transparente. Obviamente, todos los que están en este evento, pues saben los lineamientos de la licitación, ¿ok? Y siempre va a haber ahí apoyo técnico para dudas, o en el caso de dudas sobre puntos específicos de lo que se está licitando, ¿ok? Y el acta debe de decir, obviamente, todo lo que sucede en cuanto a la presentación de las propuestas técnicas y de las propuestas económicas, ¿ok? Entonces, existe siempre de forma importante la autoridad que preside el acto y este representante de este órgano interno de control en este proceso. Después, para la evaluación de las propuestas, pues es la revisión técnica de los requisitos y puede haber diferentes formas de evaluación. Pueden ser por puntos y porcentajes, costo-beneficio o evaluación binaria. La evaluación binaria consiste en la que habíamos mencionado, que llegan las propuestas y se revisan los requerimientos técnicos. Entonces, si los pasa a la siguiente etapa y se ve la propuesta económica. Si no los pasa, se desecha esa propuesta. Entonces, de las propuestas que ya cubrieron los requisitos técnicos, la propuesta que tenga la oferta más económica es la que gana. Esa sería la evaluación binaria, ¿ok? Pero puede haber, por ejemplo, puede estar dictaminado que la evaluación va a ser puntos y porcentajes y evaluación binaria, o va a ser una costo-beneficio, ¿ok? Entonces, en el caso de puntos y porcentajes, pues hay este caso de, va a haber ciertas características, estos puntos, a los que se les va a dar un cierto peso, ¿ok? Es decir, va a haber puntos ponderados o criterios ponderados, ¿ok? Para ver cuál oferta tiene mejores condiciones en cuanto a condiciones técnicas que se cumplan y condiciones de calidad y de precio, ¿ok? El método binario, pues es básicamente, ya revisé que tenga lo que necesito y entonces me quedo con el que es más económico. Y en la parte de costo-beneficio, pues ahí tendrán que evaluarse esta parte de cuál es el costo y cuál es el beneficio que se está obteniendo, pero esta parte de beneficios, es decir, qué se está evaluando, tendrá que ser medible y comprobable. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, a lo mejor hay una propuesta que es más cara que otra, pero la otra propuesta, la propuesta más cara, tiene mantenimiento y consumibles y la otra no, ¿sí? Entonces es la parte de ver costo-beneficio. Entonces, cuestiones como mantenimiento, consumibles, operación, rendimiento, también número de consumibles, por ejemplo, como
en cuanto a volumen, se tiene que considerar, en el caso, por ejemplo, si el método de evaluación es costo-beneficio. Entonces, una propuesta es más cara, pero tiene otro tipo de beneficios, ¿ok? Entonces, eso también se tendrá que evaluar. Y obviamente no importa el método de evaluación que se vaya a utilizar, pero hay dos criterios de evaluación, básicamente, los de participación y los de adjudicación, ¿ok? Entonces, los de participación son los criterios mínimos que se deben de cumplir para que se considere la oferta. Entonces, si en las bases dice todos los requisitos técnicos son criterios de participación, si no los cumple, pues ya no participa, ¿ok? Cuando se revisa que cumple los criterios de participación, es, por ejemplo, si yo les dijera, para aprobar el curso, o bueno, no les dijera, así es, ¿no? Necesitan como promedio, o para presentar el extraordinario necesitan promedio mayor a 5, ¿no? Si no tienen promedio mayor a 5, pues no, ya no participan en el extraordinario, ¿ok? Pues quedan descartados, es igual así. Si existen ciertos criterios que son requisitos de participación, es decir, eso me va, el que yo cumpla con eso me va a permitir participar. Si no lo cumplo, ya no participo, ¿ok? Si hay algunos criterios que no son de participación, entonces estos criterios se evalúan como criterios de adjudicación, ¿ok? Por ejemplo, si no está como requisito el que se incluya el mantenimiento del servicio de alguna tecnología, estoy viendo la tecnología, pero quiero incluir el servicio, por ejemplo, y en mi base nos dice incluir mantenimiento, entonces no es un requisito o un criterio de participación, pero ese criterio entonces será evaluado como criterio de adjudicación, es decir, esos criterios adicionales a los de participación me permitirán decidir a los que están evaluando las propuestas a quién se le va a adjudicar el contrato. Y bueno, en la parte de fallo y adjudicación, obviamente queda, es decir, hay detalles particulares, ¿no? Para ver cómo es puntos y porcentajes, cómo es costo y beneficio, porque todo tiene que ser muy claro, ¿no? No puede haber cosas turbias o que no son claras en todo este proceso de evaluación. Y después está la parte del fallo y adjudicación, donde se emite el fallo de adjudicación. En el caso de que haya empate, lo que se sugiere es decidir la adjudicación a través del método del azar. Sin embargo, la ley de adquisiciones y algunas legislaciones estatales dan preferencia a algunos sectores, ¿ok? Entonces, ¿a qué tipo de sectores se da preferencia? Por ejemplo, a las microempresas. Después, si no hay una microempresa, se considera la pequeña empresa y después, si no hay una pequeña, se considera una mediana empresa, ¿ok? Entonces, puede haber empate, pero es una microempresa y una empresa gigantesca, no una multinacional, entonces le deberían de dar el contrato a la microempresa. Si las dos son microempresas, entonces pues sí se haría al azar. ¿Ok? Por ejemplo, si la declaración de la licitación se declara desierta, siguen ciertas alternativas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían las alternativas después de que se declara una licitación? Bueno, ya la habíamos preguntado, que creo que fue la que contestó Vanessa, que dijo que, por ejemplo, se podría abrir nacional. Entonces, se declara licitación desierta. La primera opción sería abrir una segunda.
normal, o sea, darle oportunidad otra vez. Después la otra opción podría ser una internacional. Entonces, ahí en la parte de licitaciones internacionales, pues hay de dos tipos, ¿no? Entonces habría que ver de qué tipo es la licitación. Si también se declara, sería muy raro que se declarara desierta, ¿no? Pero antes de pasar a la licitación internacional, podría también hacerse una adjudicación directa, ¿no? Es decir, que dentro del territorio nacional hay un proveedor que sí tiene particularmente lo que necesito, ¿sí? Y cuando presenté la licitación, nadie quiso participar, entonces se le da la adjudicación directa, aunque pues si está esta parte de este proveedor, lo que se espera pues es que participe en la licitación, ¿no? Por ejemplo, si es una licitación y solo hay un participante, ¿no? Eso sería, dado que se está dando el proceso de licitación y solo hay un participante y se verifica que no hay ningún otro proveedor que pudiera dar ese servicio o ese bien, entonces él gana la licitación. ¿Okay? Digamos que no hubo licitación desierta y entonces sí hubo ganadores, sí se adjudicó el contrato y entonces ahora va la firma del contrato. Entonces ya se firmó, bueno, ya se revisó el contrato por las partes involucradas y entonces se firman los que deben de firmar. Generalmente es el representante legal, los administradores y las áreas requirentes, el proveedor, ¿ok? Entonces todas estas partes tienen que firmar el fallo, ¿ok? Y acuérdense que eso también está establecido, ¿ok? Se puede establecer en el fallo o en la convocatoria de la licitación pública, ¿ok? Y bueno, obviamente para que se lleve a cabo la formalización del contrato, pues tiene que estar la convocatoria, la invitación o la solicitud de la cotización, si hubo modificaciones, tienen que estar también, las propuestas o la cotización de la adjudicación directa en el caso de que no haya habido una licitación abierta. Si hubo juntas de aclaraciones, acuérdense que debe de haber al menos una, las actas, o si hubo varias, las actas de cada una, el fallo, el modelo de contrato, ¿ok? Toda la documentación legal del proveedor. Si hay alguna excepción que se tenga que considerar, pues tiene que haber un dictamen. Y el acuse de recibo de la situación o de la comprobación de la situación fiscal. Y detalles como suficiencia presupuestaria, ¿ok? También la parte de los contratos y los modelos que básicamente van acordes con la ley de adquisiciones. Todos los contratos específicos que se vayan a estipular y toda esta parte del área contratante tiene que incorporar a Compranet todos los datos que están relacionados con montos que excedan 300 veces el salario mínimo, ¿ok? En el caso de que sean adjudicaciones directas, también esta información se tendrá que subir a Compranet, ¿ok? Entonces ya se firmó el contrato y después sigue el proceso de establecer garantías. Hay diferentes tipos de garantías. La de seriedad de la oferta, que básicamente lo que busca es que pues, los proveedores vayan a cumplir con su contrato, con el que están ofreciendo. La garantía de buen cumplimiento del contrato, es decir, que el proveedor garantice
solvencia de cumplir con ese contrato de cumplimiento, garantía por anticipo, ¿ok? Y eso debe de estar, esta parte de la garantía por anticipo debe de haber sido establecido en las bases, es decir, en las bases debería de establecerse que se permita la entrega de anticipos al proveedor, ¿ok? Es decir, anticipos económicos, ¿ok? Entonces, la entidad licitante deberá exigir una garantía de anticipo por 100% de los recursos otorgados. Y después está la garantía por vicios ocultos. Esta garantía quiere decir que si se presenta alguna falla, algún defecto en lo que se está adquiriendo, pues va a existir responsabilidad por parte de los proveedores. ¿Okay? Esos serían algunos de los detalles como más obviamente hay muchos más detalles puntuales de todos estos pasos, pero de forma general esos serían. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay pregunta. Maestra. Sí. Es que no dijo qué pasaba si la licitación, la internacional también estaba vacía. Desierta, perdón. ¿Cómo? ¿Qué pasa si ¿Qué la pasaba? Está vacía? Ajá. La internacional. O sea, si no hay nadie que pueda suplir lo que yo quiero, o sea, si ya probé licitación, o sea, si es, por ejemplo, una licitación, fue pública y ya hice una segunda licitación pública y ya busqué proveedores en el territorio nacional y no hay, y la abro a internacional y también queda desierta, pues no se compra nada, ¿no? O sea, tú esperas, hay dos tipos de internacional, la que es sujeta a tratados y la que es abierta. Lo ideal es que primero pruebes con la internacional sujeta a tratados y luego con la abierta. Si no nadie cumple, nadie presenta una oferta o no encuentras que alguien presente una oferta, pues no se compra nada. Porque no estás encontrando a nadie que te haga la venta, ¿no? César. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Quería preguntar que si se debe especificar a los proveedores el tipo de evaluación que se llevará a cabo, de puntos y porcentajes, binaria o costo-beneficio. ¿Que si se les debe decir? Sí, a los proveedores. Puede estar especificado, pero no es obligatorio que se les diga. Ok. También quería preguntar en qué casos es necesario una segunda junta de aclaración. Pues cuando no se hayan cubierto todas las dudas, ¿no? O a lo mejor la idea de la junta de aclaraciones, las preguntas deben de ser enviadas previamente, ¿no? Entonces, la parte técnica las revisa y las dice, estas sí contesto, estas no. Si no se alcanzan a contestar todas las preguntas, por ejemplo, si hay un tiempo específico de junta, se puede pasar a otra junta de declaraciones. Si, por ejemplo, a partir de las respuestas que se dan, los que están, los proveedores dicen, tengo más dudas, existe la posibilidad de que haya una segunda junta, es decir, ustedes llegan a su primer junta de declaraciones y enviaron sus preguntas y a partir de las respuestas que les dan todavía tienen preguntas. Lo ideal es que se vuelvan a enviar las preguntas y se genere otra segunda junta. Entonces, eso daría pie a otra segunda junta. O, por ejemplo, si no se alcanzan a contestar todas también, en un tiempo, ¿no? de junta. Ok, gracias. Fabián. Sí, doctora, mi pregunta va relacionada respecto a cómo encontramos las licitaciones de nuestro sector, que sería el de salud, o la misma empresa con la que trabajemos es la que se encarga de buscar esas licitaciones.
¿Dónde las buscas? O sea, ¿dónde sabes qué se está licitando? Sí, exactamente. Pues en Compranet, en el diario oficial. Pero así de manera autónoma, yo, por ejemplo, buscando, ¿no se puede de otra manera o simplemente ahí en Compranet? Por ejemplo, si entras, puedes buscar licitaciones públicas del sector salud y te aparece, ¿ok? Pero la forma ideal de buscarlas es a través de Compranet. Oh, vale, muchas gracias. Abraham, Sí, yo me quedé con la duda. Nos comentó, por ejemplo, que si en una licitación solo hay un postulante, se le adjudica pues casi como que automáticamente a pero por ejemplo, en el caso de que incumpla alguna de las bases, igual se le adjudica o se abre otra. si hay un solo participante y no cumple con las bases, no se le da. No cumple Ok. con los requisitos de participación, no se le da. No se le debería dar. Si entran, por ejemplo, pueden ustedes revisar espérame, ahora si tienes otra pregunta, ahorita regreso. A la parte de cada estado y ver las licitaciones públicas que tiene cada estado, ¿no? O a nivel nacional. Y de hecho pueden ver también las pasadas, ¿ok? Entonces, es un proceso, es decir, la información está ahí, solo hay que buscarla, ¿sí? Porque son públicas, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, Abraham? Solo eso. Gracias. Luis, Quería preguntar de que si se supone que después de la firma del contrato se establecen las garantías, ¿por qué no se establecen las garantías dentro de la firma del contrato? no, lo que tú esperas es que las garantías, o sea, por ejemplo, en las bases ya está estipulado, si tú quieres, ahí debe de decir, eh, si quieres incluir la garantía por cuánto tiempo, ¿no? Si tú quieres eso como un requisito de participación, no sé, que tus equipos tengan garantía mínima de 1 año, mínima de 5 años, eso debería de estar en las bases. La parte de las garantías, pues son, o sea, son cuestiones que se espera que cumplan los proveedores, ¿no? Que cumplan el contrato, que sean capaces de cumplir el contrato y que obviamente avalen el servicio o el bien material si hay algún imperfecto, ¿sí? Digamos que se pone como paso después del fallo del contrato, pero obviamente se sobreentiende que ya queda estipulado que deben de cumplirse esas garantías con el contrato. Ok, gracias. Ana, Sí, profesora. Bueno, es que a mí me quedó un poco la duda porque mencionaba que las preguntas para la junta de aclaraciones se podrían contestar de manera electrónica, pero esto se puede hacer de manera asíncrona o aunque sean electrónicas tiene que ser síncrono todo. no, podría ser de forma síncrona. O sea, no es necesario que estén en, ¿a qué te refieres? ¿Videollamada? Ajá, sí. O sea, que hagan una reunión. No. Digo, esto de las videollamadas ahorita ya está, es como muy normal, ¿no? Pero cuando hablamos de medios electrónicos, más bien se refiere a que se envía la pregunta, el comité evaluador dice, ok, sí la voy a contestar y la contesto, ¿no? Entonces, más bien, cuando es por medios electrónicos, también hay fechas, horarios, etcétera. Entonces, hay una fecha y un horario establecido para que envíen las preguntas y también va a haber una fecha y un horario establecido para que se envíen las respuestas, ¿no? Entonces, se enviaron las preguntas ayer a las 10 de la mañana y hoy a las 11 de la mañana salen las respuestas. Ok, gracias.
podría ser con toda esta situación de la pandemia, que a lo mejor se hicieron juntas de aclaraciones virtuales, en el sentido de que hubo la reunión virtual, ¿no? Pero cuando nos referimos a medios electrónicos es, o sea, literal, sí, el medio electrónico, que nos vamos a comunicar básicamente solo por, publico mis preguntas a los que están al ente gubernamental y ellos emiten las respuestas y acuérdense que las respuestas son públicas. Yo como participante, aunque no haya hecho una pregunta, puedo ver lo que contestaron. Aunque de cualquier forma que sea la junta de aclaraciones, si es como normalmente son las juntas, se hace un acta, aunque sea por medios electrónicos, se emiten las respuestas y de todas formas se tiene que hacer un acta y esa acta es pública. Esa acta lleva esa información. Aurora. Maestra, disculpe, quería preguntarle sobre las garantías por vicios ocultos. Es que no la comprendí muy bien. Es básicamente por defectos. Entonces, por ejemplo, si tú vendiste un equipo, ¿no? Entonces, si llega el equipo y a lo mejor trae un golpe en la carcasa, que obviamente no le afecta, o en la base, ¿no? Eso, pues, deberías de poder cambiar la base. Si, por ejemplo, no sé, algo más grave, si llega el equipo y tiene su pantalla y la pantalla está estrellada, la estresada soy yo, estrellada, pues obviamente el proveedor debería de responder para cambiar el monitor, la pantalla, ¿ok? Entonces, aquí en este caso de, por ejemplo, esta parte de las garantías tiene también que quedar establecida en el sentido de los montos y cuándo se aplican las garantías. Es así como cuando ustedes compran un coche o una computadora o una casa, ¿no? Entonces, en el caso de que se requieran garantías para el proceso de licitación, es decir, podrían no haberse contemplado, los que están licitando tienen que considerar que si son garantías muy altas, no sé, quiero de garantía que mi equipo funcione perfectamente durante 20 años, 10 años, pues obviamente eso va a hacer que participen menos proveedores, ¿ok? Principalmente de las micro y pequeñas empresas, ¿ok? De forma que deben de ser garantías que no sean como soñadas para permitir esta parte de competencia abundante y clara, ¿no? Es decir, permitirle a pequeñas empresas que participen. Y entonces, obviamente, también depende de la capacitación de estos participantes, cuál va a ser el monto de las garantías, es decir, cuánto pueden ellos, es decir, una garantía es un monto, ¿no? Por ejemplo, en un coche que tiene garantía, ahí la garantía dice que te cubre, ¿no? A veces te cubre todo y a veces casi no te cubre nada. En este sentido también por eso se establecen las garantías después del contrato, pero no es que sean, o sea, no es que sean, no sepa yo a lo que me vaya a enfrentar, porque no puede ser que ya gane yo el contrato y luego el ente que necesita el servicio, el ente de gobierno me dice, yo quiero una garantía por 10 años y yo que gane no se la puedo dar. Por eso se establecen al final, pero ya están sobreentendidas o especificadas desde el inicio en las bases, ¿ok? Entonces, más bien se van a establecer de forma clara ya después del contrato, ¿ok? Entonces, en la convocatoria se debe de establecer el monto de la garantía, el plazo
de vigencia de la garantía y obviamente de qué forma se van a cumplir las garantías y de qué medios se tienen que valer los proveedores para que se cumplan las garantías. Eso sí tiene que estar establecido en la convocatoria, porque si no, podría suceder lo que les comentaba, ¿no? Entonces no puede suceder eso. Y también en el fallo del contrato, ahí también se especifica otra vez el lugar, la hora y la forma en que se van a presentar las garantías. ¿Ok? Y obviamente también deben de haber especificaciones sobre multas y sanciones de no cumplir con las garantías que se otorgaron. ¿Ok? Entonces, entra ahí, por ejemplo, la cuestión de la garantía bancaria, la carta de crédito contingente, es decir, qué medios se tienen para cumplir con el requisito de las garantías. Entonces, vicios ocultos son defectos que pueda tener el bien material que se está adquiriendo, ¿ok? Y que obviamente ese defecto, pues obviamente pueda repercutir en su funcionamiento. A eso se refiere vicios ocultos. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tómense 5 minutos y regresamos a ver seguridad eléctrica, ¿ok? Es la 1:08. Para que tratemos de acabar antes, entonces solo tómense 5 minutos. Voy a detener la grabación.